Hola, Susana. Pues bueno, analistas y representantes del sector han dicho que este acuerdo de cierta manera pues da certidumbre económica, pero digamos que sale ganando Estados Unidos con estos términos en el sector automotriz. Ya lo decíamos desde ayer, en realidad quien puso la discusión en la mesa y quien, a raíz de quien todo esto comenzó fue Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía demandas particulares y por supuesto el tema automotriz era muy, muy importante para él. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, efectivamente, si bien la negociación fue aplaudida y quedó en buenos términos, habrá que decirlo, México cedió en algunos temas que tienen que ver con las reglas de origen. ¿Qué fue específicamente lo que cambió? Bueno, que el 60%, el 40% de un auto, del contenido. Del contenido se debe hacer en zonas de altos salarios. Mayores de 16, aproximadamente $16 por hora. Mayores de $16 por hora, exactamente. Y que ahí es lo que tenemos, ¿no? Al menos el 40% del contenido de un auto se producirá en zonas de altos salarios y de acuerdo con el secretario Guajardo, que lo dijo tanto ayer como hoy, el 70% de las exportaciones mexicanas, dice, con un poco de esfuerzo, eso lo pueden cumplir sin problema con ese 40%. Hay que ver el 30% restante de las que no cumplen con esos requisitos, pues qué es lo que van a tener. Dice Guajardo, por ahora tendrían que pagar el impuesto de nación más favorecida, que es el 2.5%. O sea, en realidad, si no cumples con ese requisito, entonces te vamos a cobrar un impuesto de 2.5% por negociarlo en América del Norte. Bueno, pues un impuesto de 2.5% tampoco es gran cosa. O sea, si pensamos en un auto de $20,000, esos son $5,000. Sí, el 2%, no, perdón, 200. ¿Cuánto? En un auto de $20,000, el 2.5% es lo que se tendría que pagar, que en realidad no es una cifra demasiado grande, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que sucedió hasta ahora y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Barry. Aparentemente, Susi, Estados Unidos ganó, o sea, obtuvo todo lo que quiso. O sea, en el papel sí fue así, ¿no? Ellos plantearon tales condiciones, pues México cedió, pero también la reflexión sería, ¿cuál era la alternativa? La alternativa era bueno, que Estados Unidos de repente impusiera aranceles. Pues aranceles, no, simplemente, bueno, nos salimos del Telecán, señores, te imponemos aranceles, mientras la OMS se reúne y talan los procesos. Recordemos el caso, el del caso del atún, ¿no? Que fueron más de 10, 15 años para decirle, señores, bueno, tienen una multita de $70 millones y pues ya. Hasta ahí. Retomando el tema, los aranceles podrían haber sido de 20%, 25%, tal y como ahorita está amenazando a Canadá. Señores canadienses, si no hay tratado con ustedes, bueno, pues le podemos imponer un impuesto del 25%, ¿no? a las compras de autos fabricados en ustedes. Sí, efectivamente, el 40-45% del contenido de un vehículo está fabricado en aquellos lugares que ganen al menos $16, lo acaba de comentar Abraham. Pero también yo quiero anotar de que estas nuevas reglas van a ser graduales, o sea, no entran a partir de la firma, ¿no? Que la firma presuntamente podría ser en diciembre, y a partir del 1 de enero, señores, ya el 75%, a ver cuánto ganan sus trabajadores. No es así, van a empezar a partir del 2020, y tienen un plazo de hasta 5 años para completarse, hasta el 2024. Y también otra cosa, las nuevas plantas automotrices o seminuevas que podemos decir que estén instaladas ahorita, en estos instantes, en Norteamérica, van a seguir con los mismos requisitos que el tratado actual. Es decir, solo tienen que cumplir el 50% del contenido regional por 5 años. Bueno, y a partir del año 6, pues ya se tienen que alinear a las nuevas reglas de juego. Por eso al final del día, no parece ser una medida tan agresivas o tan disruptivas en el corto plazo por el tema de los plazos que se tiene. Decía la mía en un comunicado que este proceso pues todavía no ha terminado, ¿no? Que es un proceso que sigue, el de la renegociación. Ahí lo vemos, lo que mencionaba en la mañana.
si hubieran estado sumamente contentos por todo lo que pasó, quizá el tono hubiera sido distinto. No sé si realmente pues, la posición de la industria como tal esté completamente satisfecha por el tema de cómo quedó la negociación, porque como decimos, al final del día, si tú estabas bien en la casilla en la que te encontrabas y te hacen retroceder 2 o 3 números para atrás por una negociación que tú no pediste, pues claramente, independientemente de cómo quede, siempre vas a ser tú el que cedió, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las sesiones que se hizo México tampoco son alarmantemente duras o ni mucho menos, y creo que más bien estaban dentro del rango de lo que en la mayoría de ellas dentro del rango de lo que la industria venía diciendo que era como lo aceptable, ¿no? Entonces, yo no sé realmente si sea una gran sesión, si sea realmente ese doblado muchísimo. Creo que al final del día, si ya estábamos dentro de esta negociación, creo que lo principal era sacar un resultado positivo, y creo que pues en general a mí me parece que sí es un resultado para la industria positivo. Y México sabía que tendría que ceder en ciertos temas. Algunos dicen que tal vez esta fue la moneda de cambio por la cláusula sunset, pero ¿qué repercusiones va a tener esto en el sector automotriz, a pesar de que sea algo que se vaya a llevar a cabo de manera gradual, como lo decía Baude? Creo que eso es lo importante, y al menos no parece que por lo pronto, como decía hace rato, al menos por lo que dice Guajardo, las afectaciones no serían grandes. Decía, nada más que me falló la cuenta hace unos minutos, pero en un auto de $20,000 se tendría que pagar un impuesto de $500. ¿Eso le resta competitividad? Pues no, quizá no le resta competitividad, porque hacer un auto en alguno de los otros 2 países probablemente te aumentaría $3,000, $4,000, $5,000 al precio de un auto. Entonces, estos $500, aún si no cumpliera con las reglas de contenido de zonas de alto salario, en realidad no perdería gran competitividad. Falta ver los textos finales, por supuesto. Canadá también tendrá una parte que pelear, hasta donde sabemos y hasta lo que vimos hoy a la llegada de la reunión que tuvo Christian Freeland con Lighthizer, y que próximamente va a tener hoy mismo con funcionarios mexicanos. Ellos dicen, bueno, México ya se dio una parte importante, pues todavía está por verse, pero parece que las afectaciones no serían tan grandes, de acuerdo con lo que dice el secretario Guajardo. Entre las implicaciones, Susi, yo pienso que también se abre una ventana de oportunidad, utilizando el léxico de los negociadores del Telecán. En el caso de las autopartes en particular, en este rubro, si bien, bueno, en todo sector automotriz, el año pasado exportamos a Estados Unidos la cantidad de $117,000 millones. Ahorita, bueno, haciendo un cálculo, estaremos pagando aranceles por unos $1,000 millones al año. En el caso de las autopartes, gran parte de lo que producimos aquí de autopartes son importadas, y no necesariamente de Estados Unidos y Canadá. En su gran mayoría son de partes asiáticas. Por ejemplo, en el caso de los faros. Sus componentes, el 95% de los componentes son importados, sobre todo de Asia. Aquí, insisto, es una gran oportunidad para ahora sí aplicar una política industrial, al menos en este rubro de autopartes, insisto. ¿Para qué? Para aprovechar las nuevas reglas del juego, que dicen, señores, ya le vamos al contenedor regional hasta 75%, bueno, si ustedes lo cumplen, no pagan absolutamente nada, para desarrollar proveedores y que no pasen de ser de pymes, ¿no? Que pymes, que lo reconoce desgraciadamente la industria nacional de autopartes, los del nivel 3, que no pasan de ahí, de pequeñas empresas que pueden invertir poco, que tienen poco acceso a crédito y no pasan de ahí, y las grandes proveedoras de la industria automotriz son asiáticas. Pero a ver, de cómo estábamos a cómo quedamos tras el tratado, ¿realmente ven que hayamos retrocedido, se haya cedido mucho en el trayecto? Se cedió, eso es un hecho. Pero a ver, la respuesta aquí es que... Si es mucho o no, pues bueno, parece que no. ¿Y cuál era? Y sobre todo si vemos y consideramos cuál era la otra opción, que era quedarnos sin acuerdo, creo que la situación ahí hubiera estado muchísimo peor. Entra el chicken tax, 25% para las pick-ups en México, y entonces otro gallo habría cantado. Y además que, como ya lo habíamos dicho muchas otras veces en la mesa, por lo menos ya ganamos un año de tiempo bajo las mismas reglas, ¿no? O sea, sí se cedió, ha sido dura la negociación, el peso lo ha sufrido, creo que las exportaciones
aprovechado de alguna forma esa debilidad del peso, y además ganamos un año, ¿no? Más bajo estas mismas reglas. Que sí, coincido, pues entiendo lo que dice Gonzalo. Ahora, decir si es mejor o peor, bueno, cedimos una parte y pues eso tampoco es mucha discusión. Ahora, falta ver también si Canadá se incorpora, si acepta estos términos y también si el Congreso estadounidense, que pues justamente vamos a ver la renovación próximamente en el mes de noviembre, pues también lo aprueba, ¿no? Porque también al no tener probablemente una mayoría republicana, que es lo que se espera, claro, pues no sabemos qué pueda pasar con eso. Pues en el caso de Canadá, Susi, yo creo que van a aceptar por default, al menos en el caso automotriz. No hay ningún problema, o sea, ellos pagan alrededor de $20 la hora en su sector automotriz. Sí, pero si no aceptan la cancelación de la cláusula de resolución de controversias. Bueno, eso sería otro boleto, pero también no se van a... Canadá es muy dependiente de Estados Unidos. O sea, también van a empezar a hacer cálculos sobre la mesa. Pues, sí, señores, pues nuestras ganancias son más que las pérdidas o perdemos un poquito más de lo que ganamos, pues baja el cero, no contiene y van a aceptar lo que diga el tío Sam. Y que al final del día el tema del capítulo 19 yo creo que va a ser más bien una moneda de cambio por parte de Estados Unidos. No creo que no hay forma de que políticamente el gobierno de Trudeau en Canadá pueda salvar cara ante sus electores, ante su país, ya que esta fue una de las primeras cosas que pusieron sobre la mesa. El capítulo 19 de resolución de controversia se queda, o si no, no lo tomamos. Yo creo que más bien va a ser una especie de moneda de cambio por parte de Estados Unidos. Ok, lo integramos siempre y cuando tú hagas las concesiones que nosotros queremos en las partes donde tenemos la mayor parte de las diferencias. Entonces yo creo que al final del día no va a ser tan equivocado. Yo creo que también es un asunto de estrategia por parte de Estados Unidos, pero que al final del día, pues a México ya no tendría por qué preocuparle tanto en ese sentido, ¿no? O sea, creo que ya tiene su acuerdo con su principal socio comercial. Habría que esperar nada más a ver de qué manera se puede fortalecer para que esto se consiga haciendo pues un impulso, un acuerdo que impulse la región en su totalidad. Claro que eso es importante porque también fue lo que dijo Trudeau hoy, ¿no? O sea, vamos a defender las cadenas de valor. Eso es lo que nos importa y eso es lo que durante todo el último año hemos estado hablando y muchos especialistas nos han hablado al respecto. ¿Qué es lo valioso de este tratado? Pues precisamente que hay cadenas de suministro integradas en los 3 países y eso es lo valioso, que como zona, la zona se vuelve un bloque competitivo con respecto a otras regiones como Asia, por ejemplo, ¿no? O como la propia Europa. Entonces, creo que se está poniendo bueno y creo que ya vamos a terminar. Así que como conclusión diría que falta ver, esta semana va a ser decisiva, va a ser muy, muy interesante y pues por supuesto podrán enterarse a través del Financiero. Y bueno, también sobre lo que decía Baude, es un buen momento para impulsar una política industrial. Hace unos momentos también platicaba con la AMDA y decía que pues sí, ahora el sector automotriz en México tiene que buscar cómo ser más productivo y más competitivo. Sí, es correcto, Susi. Yo considero, quiero destacar también los plazos. O sea, no es por nada, o sea, 5 y 6 años, así paréntesis, bueno, pues que no tienen ninguna relación, ¿no? Los 6 años para la revisión del tratado y los 5 años para la entrada en vigor del sector automotriz. O sea, coinciden para el 2024. En 2024 lo más seguro es que el señor Trump en el 2020 se reelija, pero el 2024 ya no va a estar por ningún motivo en la Casa Blanca. Va a entrar una persona que seguramente va a ser de un corte más liberal. Entonces México ahí puede aprovechar, decir, señores, pues vamos a revisar el tratado, vimos ya, hicimos sumas y restas y que estas cláusulas, en el particular para el sector automotriz, pues nos están afectando y pues para ver si las aflojamos un poco. ¿Conclusión? Porque yo creo que en términos generales es una negociación positiva en el sentido de que libramos el principal obstáculo que nos estaba frenando en muchos rubros aquí para la economía mexicana. Sí, evidentemente cuando se cede parece como si fuera una pérdida. Creo que el escenario contrario hubiera sido mucho peor el no tener el acuerdo. Lo que pase con Canadá, pues ojalá, insisto, sí se integre por la cuestión del impulso de las cadenas productivas integradas a nivel regional. Pero digo, al final yo creo que se va a terminar imponiendo también en ellos la necesidad que tienen de tener un acuerdo, no nada más con Estados Unidos, sino con México, y al final pues habrá que ver cómo trabaja.
Bien, pues como han coincidido muchos analistas, al menos es algo que da certidumbre económica a nuestro país. Yo creo que por lo menos de aquí al viernes, ¿no? Habrá que ver qué se da a conocer a finales de esta semana. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más análisis aquí a Mesa Central.